Su creación, dice el texto en el primer capítulo, todo era bueno en gran manera. Adán y Eva estaban en medio de este escenario perfecto, disfrutando de felicidad y de bienestar completo. Todo era bueno en gran manera y el pecado no existía, por lo tanto no había necesidad de evangelio, no había pecado y no había necesidad de perdón de pecados. La creación de Dios y la creación del ser humano era perfecta. La comunión, la armonía, la intimidad que existía entre Adán y Eva y ellos con Dios era también algo absolutamente perfecto. Sabemos que los 3 primeros capítulos de la Biblia son de enorme importancia, son esenciales para entender el sentido del resto de las Escrituras. Nos ayudan a comprender de dónde venimos nosotros, quiénes somos, por dónde fuimos y finalmente hacia dónde vamos. El texto de hoy nos habla de cómo entró el pecado en el mundo y cómo surgió la necesidad del evangelio o la buena noticia del perdón de pecados. Satanás, el padre de la mentira y de todo mal, llegó a aquel escenario maravilloso. Metido dentro de una serpiente o en forma de serpiente. Una serpiente probablemente era un animal agradable como todos los otros animales y muy amable hacia Eva y hacia Adán. Vino el diablo para arrastrar a la humanidad al mal y para arrastrar a los seres humanos a la condenación junto con él. Su primer objetivo era que Eva no vea a Dios como un Dios tan bueno que quiere el bien de la humanidad, que ponga en duda la palabra de Dios, lo contrario a la fe, que piense en la posibilidad de que Dios es un Dios mezquino, un Dios que los estaba engañando, más o menos como diciendo, ¿habré escuchado bien que ese cara dura de Dios les dijo esto? Con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto. Vemos ahí un poco de verdad, pero todo confundido con un montón de mentiras. Y la respuesta de Eva estuvo casi bien, excepto una cosa. Ella respondió, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ella agregó una frase ahí, ni lo tocaréis, que Dios en realidad no había dicho, según el capítulo 2. Pero el problema mayor de Eva creo que fue el hecho de haber dado oído a Satanás, de haber entrado en diálogo con Satanás y haber pensado en lo que Satanás le dijo, en vez de resistirlo con fuerza. Y yo me imagino a Satanás pensando seguramente, a esta la tengo en la bolsa, acá está. Y ahí enseguida largó la mayor mentira de todas. No moriréis, sino que Dios los está engañando. Dios miente porque quiere impedir que ustedes sean felices. Quiere impedir que ustedes disfruten de la vida. Quiere mantenerlos ciegos. Quiere tenerlos sometidos. Háganme caso a mí, que de esto sé un montón. Yo los invito a venir conmigo para vivir realmente y ser felices y ser como dioses. Como buen seductor, vemos a Satanás aquí cuidándose de no denigrar la inteligencia de Eva, sino echando toda la culpa a Dios, poniendo en tela de juicio la integridad de Dios como un Dios egoísta y malo. Más o menos como diciendo, el problema está en Dios, que no quiere que ustedes sean como Él.
Por eso deben rechazar lo que Dios dice completamente y decidir por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo y lo que es verdad y lo que es mentira. Y así serán como dioses. Fíjense, cualquier parecido con las tentaciones que Satanás nos lanza constantemente no es mera casualidad, porque esa es su constante táctica. Que dudemos de la palabra de Dios y que sigamos nuestros propios caprichos. Desechar la fe en la palabra de Dios y desechar la obediencia a Dios. Y que cada uno decida por sí mismo lo que es bueno y malo. O como predica el movimiento de la nueva era. Todo es relativo. Cada uno decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y volviendo al texto, Eva mordió el anzuelo de Satanás. Eva vio que el fruto era bueno, deseó, tomó, comió y dio también a su marido. Y él también comió igual que ella, dice el texto. Adán estaba allí seguramente escuchando todo esto y se unió a Eva en el pecado. Y eso que él había recibido la orden de Dios en forma directa. Él era el responsable y no tenía excusa, no podía decir, mi mujer me engañó y por eso yo comí. Él era responsable. Por algo Dios le dijo estas palabras después de nuestro texto. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra, etc. Por cuanto hiciste caso, no a mi palabra, sino a la palabra de tu mujer. Podríamos decir entonces que el deseo de Eva y la irresponsabilidad de Adán dieron a luz el pecado. Hicieron que el pecado entrara en el mundo y arruinara todo. El diablo hoy día sigue de la misma manera. Sigue con las mismas tácticas astutas, haciendo aparecer lo bello, mejor dicho, lo malo como algo bello, como algo deseable, como algo apetecible. En cambio, lo que Dios quiere, eso lo hace aparecer como anticuado, como ridículo. Para dar un ejemplo, el matrimonio hasta que la muerte los separe, eso se dice que era cosa de antes. Hoy día las parejas se forman de otra forma, incluso entre personas del mismo sexo. Hoy, en este mismo momento, hay una gran marcha en Argentina por el maltrato de hombres hacia las mujeres, que en buena medida también tiene que ver con esto de la destrucción del matrimonio ordenado por Dios y por la destrucción de la familia bien establecida. Adán y Eva se dieron cuenta inmediatamente que algo estaba mal. Sabían perfectamente que habían desobedecido a Dios. Y se dieron cuenta que la muerte les llegó. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Tenían vergüenza, tenían miedo. La voz de Dios que antes les sonaba tan agradable y tan dulce y tan cercana, ahora les sonaba como un trueno espantoso. Tenían miedo y como ratas por el tirante fueron y se escondieron entre los yuyos. Desde entonces, los seres humanos, Adán y Eva también, sufren dolores según la palabra de Dios y según nuestra experiencia. Y hay grandes luchas para sobrevivir. Hay peleas, hay guerras, hay enfermedades, hay accidentes, hay lágrimas, hay dolor, hay muerte. Todo eso es fruto del pecado. Y lo peor de todo, como sabemos, que la consecuencia del pecado
es que los seres humanos son condenados a un lugar no preparado para ellos, sino para el diablo y su comitiva, el infierno, donde el gusano no deja de carcomer y el fuego nunca deja de quemar. Pero aquí está ahora el lado consolador de nuestro texto de hoy. Dios inició aquel día su misión al venir al huerto de Edén con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Dice el texto que vino al atardecer. Eso probablemente nos da la idea de que Dios da tiempo para pensar y recapacitar. Adán y Eva se habían tapado, se habían escondido, sentían vergüenza porque tenían conciencia de que estaban sucios y tenían conciencia de su separación de Dios. Habían experimentado el pecado, el mal, lo conocían ahora, es verdad, y estaban en estado de muerte espiritual. Dios vino al encuentro y buscó primero al responsable, a Adán. Adán, ¿dónde estás? Creo que es una pregunta retórica. Dios sabía dónde estaba Adán. Él ya no estaba en comunión con Dios. Él estaba lejos de Dios y por eso trataba de escabullirse de la presencia de Dios. La respuesta de Adán a la pregunta de Dios, si había comido del fruto, si acaso había comido del fruto prohibido, se parece bastante a nuestras excusas. Yo no, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Es típico no reconocer nuestros propios errores, nuestra responsabilidad y culpar al otro. Los chicos lo hacen. No, yo no fui, fue él. Y los grandes también lo hacemos, a veces un poco más solapadamente. Y lo peor de aquí es que Adán estaba culpándole a Dios mismo, la mujer que tú me diste por compañera. Y Dios también se dirigió a Eva con la pregunta, ¿por qué lo hiciste? No es que Dios no sabía por qué lo hizo. Dios sabía, pero otra vez, tiempo para que reflexione y se arrepienta. Y Eva también respondió de manera parecida a lo que hacemos nosotros. Bueno, yo no, en realidad, porque la serpiente me engañó y por eso yo comí. Y ahora finalmente Dios se dirige a Satanás, ahí en la serpiente. Y enseguida me llamó la atención que Dios no le hace ninguna pregunta a Satanás, no le pregunta por qué lo hiciste, porque no era necesaria tal pregunta, porque era obvio, era natural para el diablo mentir, engañar, destruir, hacer el mal. Me imagino que el diablo a esta altura se estaba gozando maliciosamente de su aparente triunfo y de su logro, de dañar a la creación de Dios y arrastrar a los seres humanos con él. Pero la palabra de Dios indica aquí que la guerra recién había empezado y que Satanás sería el seguro perdedor de esta guerra. Dice el versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás, como un gobernante que perdió la guerra, tendrá que morder el polvo y arrastrarse sobre el polvo. Y enseguida viene el versículo 15, el más importante de este texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas son palabras muy consoladoras. Son consideradas la primera proclamación del Evangelio.
Si bien son dirigidas a Satanás, el consuelo, por cierto, no es para Satanás, sino todo lo contrario. El consuelo es para Adán y Eva y para nosotros. Adán y Eva estaban allí escuchando. El gran conflicto se iniciaría entre Satanás y el descendiente de la mujer, que es Cristo. Satanás hirió a Cristo, a Jesús, que vino voluntariamente a este mundo para sufrir y morir. Satanás hirió a Jesús en el talón, cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, abandonado por los hombres y abandonado por Dios. Lo que Satanás produjo en realidad causó la herida a Jesús. Es decir, tus pecados también y mis pecados. El producto de Satanás hirió a Jesús. Y creo que Satanás entendió muy bien aquel día aquellas palabras. Sabía perfectamente que el Hijo de Dios, el Hijo nacido de la Virgen María, Dios hecho hombre, había venido aquí al mundo para destruir su obra, la obra del diablo. Y por eso el diablo y su comitiva quemaron todos sus cartuchos contra Jesús para impedir su obra redentora. Y por eso el diablo sigue usando todos sus cartuchos también contra nosotros, contra el pueblo de Dios, para impedir que creamos y para impedir que divulgamos la buena noticia de la salvación en Cristo. Pero el texto nos señala que en realidad Satanás ya está derrotado. Jesús aplastó la cabeza del diablo, le quitó todo poder, de tal modo que nosotros ahora, junto con el apóstol Pablo, como creyentes en Cristo, podemos exclamar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario se cumplió este texto. El descendiente de la mujer aplastó la cabeza y la obra del diablo y proveyó para nosotros salvación. Este mismo evangelio que fue anunciado allí es el mismo evangelio que es repetido y aclarado a través de toda la Biblia y a través de la predicación fiel de la Iglesia a través de los siglos. Cada uno de nosotros es tentado por el diablo todavía hoy. Cada vez que te veas acosado por el diablo, que te veas acosado por el mundo sin Dios, que te veas acosado por tu propia debilidad carnal, piensa en este texto de hoy, en esta historia que tenemos por delante. Satanás miente, siempre miente. Hacer lo contrario a lo que Dios manda nos puede apetecer muchas veces también, sonar como algo dulce, deseable, delicioso. Pero hacer lo que desagrada a Dios borra la paz, produce miedo, produce vergüenza y lleva a la muerte. Dios, que se acercó al huerto de Edén en misión con aquel evangelio, es el mismo que viene hoy día todavía a nosotros mediante su palabra y sacramentos para proclamarnos este mismo evangelio de perdón y de vida. Por eso, no escondas nunca tus pecados y debilidades con chalas, con hojas, con discursos o con lo que fuere, sino más bien sácalos para afuera con sincera confesión. Dios te ama en Cristo, el cual ha cumplido por ti y ha pagado por todos tus pecados, los de antes y los de ahora. Aplastó la cabeza de Satanás, aplastó la obra de Satanás.
para que ahora seas de Cristo, que vivas una nueva vida bajo Él en su reino y le sirvas en eterna justicia y bienaventuranza. Que Dios nuestro Señor te llene de su Espíritu Santo y te guíe cada día para que puedas percibir las tentaciones, las seducciones satánicas y que puedas vencer y ser fiel a Cristo. Y toda vez que te quedas corto, vuelve al Señor con sincera confesión, porque en Él hay perdón, en Él hay gracia, en Él hay amor. Amén. Oremos.